Desde que yo empecé mi relación con la marca, Mr. Home ha sido un aliado para mí y para el podcast. No importa si tú quieres comprar, vender o alquilar, pueden ser un gran aliado para ti. Síguelos en Instagram como @MrHomeRD, @MRHomeRD. Recuerda que con Mr. Home la llave está en tus manos. Pues sí, yo soy, creo que primo, o mi papá es primo, de Ventura García Chalhub. Así que se llama. A mí siempre me preguntan por dos personas, o por el doctor, por Ventura, o por mi abuelo, que es escritor e historiador. Ya. Por uno de los dos siempre me preguntan. Sí, porque es que son apellidos muy particulares, ¿tú entiendes? Entonces, Sí. se sabe que ya vienen de una misma línea de familia. Sí. Hubo un momento en el que se hizo una reunión familiar y yo ese año no estuve, que se juntaron, yo creo que la inmensa mayoría de los Chalhub que hay aquí en el país se juntaron, pero yo no pude estar. Y tengo pendiente ir al consultorio del doctor y traerlo, de hecho, al podcast, que no lo hemos hablado. ¿Cómo anda todo, César? Muy bien, gracias a Dios, avanzando en el año, Sí. porque cada año trae, digo yo, su ritmo. Sí. Y parte de ese ritmo lo ponemos nosotros. Para algunas personas el año comienza lento, para otros un poquito más rápido. Yo digo que el año va siempre en función de cómo tú lo mueves. Me gusta eso de que el ritmo lo ponemos nosotros en el año. Sí, así es. Hay personas que el año le comienza y ellos sienten que es muy lento. Si tú le preguntas, ¿y tú planificaste algo desde el año pasado para que sucediera en enero? Y te dicen no. Entonces esperan que el año se mueva solo. Claro. Es como el correr. A mí me encanta correr y es un deporte que practico regularmente. Y aprendí en el correr algo que me decía mi entrenador, Mario Martínez. Hey, la máquina. La máquina, ese Marrún. es Marrún. Claro. Ese nombre tiene historia. Porque yo conozco a Mario desde antes de la máquina y de Marrún. Sí. Entonces, él me decía siempre, César, la carrera es contigo. Encuentra tu ritmo y corre para ti. No te lleve de correr porque tú vas a encontrar siempre en los grupos de corredores que si el pace, que si yo voy, que si yo hice, que eso no te quite el enfoque de correr para ti y a tu ritmo. Y déjame decirte que eso me ayudó bastante a mejorar y a crecer como corredor. Yo entrené con Mario en algún momento. Pero yo corría. Ya, Sí, por aquí. y a mí me parece haberte visto En por ahí algún y en el momento en el Olímpico, parque. porque Sí, yo soy un olímpico permanente, residente del Olímpico soy yo. Yo tengo que traer mi sacacorcho de nuevo aquí. Estoy pasando trabajo con este sacacorcho. Yo entrené con Mario en algún momento. Paola Chalhub, que es mi tía y mi comadre, también entrenaba con él. Pero yo entrené con Mario en un momento. Yo terminé ya mi proceso de los deportes de resistencia entrenando con Raúl Santaella de la esquina del sofá, que va a ser siempre mi coach. Pero es maravilloso el tema de los deportes de resistencia y más en los temas que tú abordas. Exactamente, porque se hace una sinergia entre lo que es la disciplina, el tú tener esa constancia, la resiliencia que el deporte te obliga a tener, porque no todo sale a veces como uno quiere, el superar lesiones, Sí. el aprender de los errores y algo típico de todos los corredores, tú que lo hiciste, yo pude haber hecho mejor tiempo. Sí, claro. O sea, siempre está ahí. Claro. Entonces, llévate eso a la vida de yo lo pude haber hecho mejor lo pude haber hecho diferente. Y en ese proceso de llevarnos cosas de correr a la vida, también es entender que ese mejor tiempo no se construye el día de la carrera. No. Se hace en el proceso del entrenamiento hacia el evento. Así es. Usain Bolt, el poseedor del récord para los 100 metros planos en las Olimpiadas desde hace unos años, dijo una declaración que nos sirve a todos. Sí. Y él decía que él duró 4 años preparándose para una carrera de 10 segundos Así o mismo. menos. Sí, tal cual. Tal cual. Y hoy en día, yo no sé si eso es un reto que tú enfrentas desde Dale Carnegie School. Y es algo que surge mucho en las conversaciones del podcast. Que hoy en día muchas personas, por no decir la gente, Sí. No quiere vivir los procesos. Y quiere el resultado ya. O sea, entré a la escuela, yo quiero ser
El líder que nunca he sido y para lo que nunca me he preparado a ser pasado mañana. Así es. Y ahí entran varios factores y vienen dos factores que vamos a resaltar hoy. A ver. Uno es el cultural. La juventud y esta generación que estamos viviendo quiso y lo está haciendo romper un patrón que viene heredado de 2 generaciones atrás, donde nuestros padres y nuestros abuelos le dijeron a nuestros padres, tienes que prepararte, estudiar, hacer una carrera y ver si en 15 o 20 años logras ser reconocido, ser exitoso, ser gerente de la empresa, porque eso era el mayor ¿qué? Logro. Sí. Y eso de pensar en emprendedurismo, la palabra ni se usaba en los 80. Existía y ha existido siempre, pero no se usaba en los 80. Entonces, ¿qué pasa con la generación que estamos viendo ahora, que es esta generación de un millennials ya llegando a millennial Z, que dijo, yo voy a romper con eso? Sí. Yo quiero más rapidez, quiero lograr las cosas de una manera más rápida que como mi papá. Lo que a él le tardó 20, 25 años, yo lo quiero lograr en 3 o 5 años. Y eso ha hecho daño hasta un punto. El otro factor son las redes sociales. Este mundo de digitalización, de que todo el que tiene la facilidad de hablar por uno de estos medios digitales comienza a dar consejos sin ninguna base. Y si te das cuenta, Jorge, en todo lo que hoy sale, que ya viene vía la inteligencia artificial, todos esos reels, todas esas cosas de que te prometen que va a cambiar tu mundo financiero, tu salud, tu cuerpo, tu estado de ánimo. Fíjate que todo te lo prometen en 10 o 15 minutos. En 10 o 15 días. No te dicen de agotar un proceso que es natural para cada uno de nosotros. Por lo tanto, algo que yo he aprendido con los años, y tú que lo relacionas con Dale Carnegie, es que sí hay un proceso para las cosas. Ventaja, que los tiempos de hoy son más ágiles. Sí. Y tú puedes sacar provecho de esa agilidad, pero nunca intentemos maltratar el proceso. Tú sabes que hay, tú dices de que se hace hoy en día con inteligencia artificial, pero hay mucha gente que no se imagina que hay quienes se sientan a grabar, porque muchos de los cortes que se hacen, muchos de los reels que se hacen virales en redes son cortes de podcast. Sí. Cortes de contenidos como este. Yo soy una persona que trato de cortar algo más que enganche y que provoque que la gente, algo provocador. Yo trato, cuando yo hago un corte, yo lo primero que pienso ¿es necesario que yo esté en el video? ¿Es necesario? Mi pregunta es necesaria, da contexto, hace que la gente entienda. No, bueno, pues yo no tengo que estar en ese corte. Entonces, es el invitado. Se entiende claro. Esto es algo que si la gente, que si quien ve este corte solamente ve esto y no ve el podcast, ¿se va a quedar con algo? Sí, ok, pues lo utilizo. Ojalá de aquí salgan cosas interesantes. Pero hay mucha gente que no se da cuenta o que no se imagina que hay cortes que ven en redes sociales de escenarios ambientados como estos, que hay un tipo que se para con 2 cámaras, sin nadie al frente, ¿no? A hablar como que está haciendo un rant de cualquier cosa. Así es. Y, o sea, se sientan 25 minutos o 20 minutos, 15 minutos a hacer 10 cortes que va a utilizar en sus redes sociales por las próximas 2 o 3 semanas. Una locura. Una locura. Y ahí viene lo que te decía del daño que están haciendo las redes y sobre todo ahora cómo entra la inteligencia artificial. Fíjate que tú dices eso y te felicito porque tu enfoque y tu concentración está en el mensaje, en el contenido, en qué voy a dejar de valor. Si nos damos cuenta, en los últimos 3 años, ¿cuántas veces ha escuchado la palabra Tech Talk? Es verdad. ¿Murió? ¿Quién la mató? La incidencia de las redes con la inteligencia artificial. Cóchale. Ya esa conversación orgánica, donde alguien te contaba una historia, donde era orgánico, donde no había un montaje, donde no habían luces, donde no había efectos especiales, más que te voy a contar. Más que esa presentación
que se tomaba, que igual era rápida. Sí. Un TED El Talk, máximo era 15 minutos. Ya. Te digo porque yo fui invitado y grabé varios TED, tanto aquí como fuera del país, y ya eso se perdió. Y mira, que hace un par de semanas aquí se hizo el TEDx Santo Domingo, que o sea, siguen siendo parte de la marca de TED Talk, Ajá. pero es TEDx. Y tuvo una muy buena acogida, pero no es para nada, en general, el tema de TED Talk no es para nada lo que era hace 5 años. Exactamente. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar la esencia, cuidar lo orgánico y que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad por cualquier medio de compartir, porque esto es simplemente una plataforma. Sí, claro. Vamos a llevar esto a nuestro día a día. O sea, ¿qué pasa cuando tú hablas con alguien en la fila de un supermercado, en un banco, cuando te lo encuentras en un encuentro social y te presentan a alguien y tú tienes una conversación de 2 minutos? ¿Qué impresión tú dejas de ti y qué interesante tú haces esa conversación para que quede algo grabado de ti en esa persona que diga, podemos hacer una relación, tener una amistad, o con el mensaje que me dejó, wow, me voy reflexionando Claro. y puedo incidir en mi propia vida. Claro. Salud, César, que yo me Salud. di mi trago ya. No, ya, gracias perfecto. por la y por la gracias invitación, porque tener una conversación así y con un buen vino y una buena compañía, siempre salen cosas buenas. Gracias. Tú dijiste en un momento cuando estaba hablando de lo de las redes, dijiste el daño que han hecho en parte. O sea, tú sí, de alguna forma, salvas, entre comillas, el tema de que se consiguen cosas positivas de ahí. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Mira, las redes son idénticas a las personas que la utilicen. Y muy probable que nosotros hayamos leído de esas cosas que también ya todo sale en redes. De que una piedra en mano de una persona que quiere hacer el mal la tira y rompe un cristal. Uh-huh. Pero esa misma piedra unida con otras puede hacer una pared y puede construir hasta una estructura. Claro, claro. Un cuchillo en manos de un buen chef prepara platillos. En manos equivocadas puede ser un arma letal. Un arma letal. Entonces, las redes, la digitalización, lo virtual es idéntico. Es en función de quién la use. ¿Qué es lo que sucede? Que nos hemos volcado a la parte del entretenimiento sin sentido, nos hemos volcado al contenido sin valor y nos hemos volcado a contenido que yo le voy a llamar de esta manera, contenido de antivalores. Ok. No le voy a decir ni siquiera soez, vulgar, no, antivalores, donde incitan y promueven cosas que socialmente hablando van en contra de los valores. Eso no tiene que ver con más nada de ahí. Entonces tenemos que cuidar qué hacemos, qué decimos y qué compartimos. Hay un ejercicio que yo estoy haciendo en mis conferencias e interacciones con empresas y personas. ¿Y sabe cuál es? Búscate en las redes tú mismo. Pregúntale a una inteligencia artificial. ¿Quién es Jorge Chalhut en República Dominicana? ChatGPT. Que es la sí, la IA que por estándar. Por estándar. Puede ser Géminis, puede ser Copilot, puede ser otras. Vamos a hacer primero César Cordero. Ay, no, pero ahí pues no me ponga eso. Dale. Vamos a ver César en Cordero en República Dominicana. Déjame preguntarle. Le pregunto, ¿sabes quién es? O quién es. ¿Quién es? Vamos a ver. Está buscando. Mira, dice, en República Dominicana, César Cordero es principalmente conocido como un consultor, conferencista y especialista en liderazgo profesional y desarrollo humano. Es director de Dale Carnegie Training en República Dominicana, una organización dedicada a la formación en liderazgo, habilidades gerenciales y desarrollo de talento. Tiene más de 25 años de experiencia ofreciendo programas de capacitación, conferencias y coaching ejecutivo. Y ahí sigue. ¿Vemos? Y puede salir ahí ya de que escribí un libro, de que doy conferencias internacionales y otras cosas. Sí. Pero, mira, aquí dice, ChatGPT aclara, después de dar todos los bullet points, dice, este César Cordero
no está vinculado con casos criminales. Ah. Existe otra persona que apellido Cordero. Gracias. Y vemos, y en algunos casos, ¿tú sabes hasta qué sale, Jorge? Que yo soy cantante de salsa, que soy Oye. artista. Entonces, ¿qué parte de lo que dice las redes es verdad? ¿Qué parte de lo que dice la inteligencia artificial es verdad? Ahora, mira la reflexión. Sí. ¿Dónde dice ahí César el amigo? ¿Dónde Ya. dice ahí César el hijo? Claro. César, la persona solidaria o empática o pesada que yo pueda ser. Claro. No dice lo que somos. Maneja información que la extrae de un algoritmo de lo mismo que yo la alimento. ¿Y cómo yo la alimento? Simplemente a través de la interacción que tengo con ella. Por lo tanto, si usted quiere tener un perfil potable, y te voy a dar un dato, las empresas están filtrando a todos sus candidatos y colaboradores actuales por inteligencia artificial. por inteligencia artificial. Ay, Dios. Yo tengo una preocupación con el tema de inteligencia artificial. No te preocupes. En mi libro yo le dedico un capítulo. Estamos hablando de tu libro Sí, de liderazgo. Está aquí. Es el que libro está de Más allá de la palabra liderazgo. que está disponible. Lo vi hoy. Hoy me paré en Cuesta Libros y lo vi. Más allá de la palabra liderazgo. Sí. Transformar el mañana comienza con los líderes de hoy. Y si usted está fuera de República Dominicana, está disponible en Amazon. En también. Amazon está disponible y lo vamos a colocar en otras plataformas también digitales de Buenísimo. poder comprarlo. Entonces, Este mira es lo mío, que... me dijiste. Sí, ese es suyo. Perfecto. Entonces, Tiene que dedicármelo cuando terminemos. claro que sí. Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Desde cuándo tú estás escuchando los conceptos, ideas de la inteligencia artificial? Quizá 4 años, 3 años, no sé. Ok. ¿Desde cuándo crees que está teniendo incidencia en nuestra sociedad? Mira, mucha mayor incidencia o que entró a nuestro radar quizá 2 años. Ok. Los últimos 2 años. ¿Tú sabes cuándo se comenzó a gestar todo? ¿Cuándo? 1945. ¿Cómo así? Explícame eso. En el libro yo hago la cronología, ¡Wow! resalto cómo lo que estamos viviendo hoy es el producto de Claro. algo que se diseñó hace 75 años atrás. 1945 estábamos en guerra. Claro, Segunda Guerra Mundial. Y Y hay ahí películas que hablan Claro. del encriptado, Claro. de los mensajes. Claro. Y luego vienen entonces los estudios de cómo convertir axones, desde la perspectiva médica, que es cómo nuestra neurona conecta y genera ideas. Y en el 1950 se crearon las primeras máquinas de inteligencia artificial para poner una máquina a jugar ajedrez con un ser humano. Claro. ¿Quién ganó? No recuerdo si fue Kasparov o la máquina. Ganó Kasparov. Ganó Kasparov. Y volvieron a jugar. ¿Y quién ganó? Kasparov. ¿Pero qué hacía la máquina? Cada vez que perdía, guardaba los errores, Claro. aprendía de ellos. Claro. Y llegó un momento en que la máquina comenzó a ganar y no perdió nunca. Entonces, me da miedo. más que asustarnos, y yo soy parte del Comité de Innovación y Tecnología de Dell Carnegie a nivel global, porque mi primera carrera es Ingeniería en Sistema en Computación. Llego a este mundo del liderazgo por esas vueltas que da la vida, hace 26, 27 años con Dell Carnegie, pero la inteligencia artificial es para que lo que tenemos posiciones de autoridad, de liderazgo, de dirección, sepamos utilizarla incluso con nuestros hijos. Con mis hijos yo me senté desde que salió todo esto. Vengan, vamos a ver cómo funciona. Claro. Cuál es el razonamiento que ustedes deben de tener. Cómo deben de tener un pensamiento crítico. Porque tú eres joven igual que yo. Un poco más joven que yo. Con un poco joven, con un poco menos de experiencia. Tú y yo vinimos de cuando estudiábamos con enciclopedias. Sí, a mí me tocó. Te tocó la enciclopedia. Claro. ¿Y qué era la enciclopedia? El ChatGPT de la época. Porque, ¿qué te prometía la enciclopedia? Que yo compendio aquí toda la información del Claro. mundo en un bloque de libros. Tú sabes que yo no había hecho ese ejercicio, lo que tú acabas de decir. Nosotros vivimos una época donde teníamos la promesa de toda la información del libro, del mundo, en un grupo de libros, en un bloque de libros, en enciclopedias. Yo no, mira lo poderoso que es la comunicación y las palabras. Yo no había
caído en ese razonamiento, pero es cierto. Entonces, ¿qué te decían los profesores de esa época? No me copie. Sí, claro. Razone. Claro, procese la saque un información. ensayo. Claro. Procese la información. ¿Qué debemos de hacer ahora? Lo mismo. Sí. Lo mismo. Es que a mí lo que me preocupa con el tema de la inteligencia artificial, yo lo utilizo, pero me preocupa la cantidad de personas que hay gente a la que cuando tú le estás tendiendo la cama, tú no has terminado de tenderla, se tiran y se acuestan. Sí. Entonces la cantidad de gente que porque tiene esa facilidad, va a sonar feo esto, pero le entregan el cerebro a la inteligencia artificial. Sí, se está creando una generación. Y lo único que hacen es pedirle la cosa y compartirlas tal cual. Sí, tal cual. Entonces se está creando una sociedad, pero no solamente con la inteligencia artificial en su acápite o capítulo de regenerativa, Sí. que es esta con la que interactuamos, pero Wave es inteligencia artificial. Google y Google Maps es inteligencia artificial. Sí. Todos los algoritmos de las principales empresas que están vendiendo a través de medios digitales, entiéndase un Amazon, Alibaba y muchas otras que hay, lo hacen basado en inteligencia artificial. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos creando una sociedad de dependencia tecnológica. Ya eso está estudiado. Que tú ya estás olvidando las direcciones porque tú no sales si no es con el Google Maps, si es con el Waze. Ya se han hecho estudios donde le han dado a personas un location. Mira, para que llegue a tal sitio, ponga un Waze y cuando llegan le dicen, ¿por dónde viniste? Yo no sé, Waze me trajo. Sí. ¿Por qué calle tomaste? Cuéntame de los semáforos. Y ponen sign grande, avisos grandes para que la gente ve y no lo ve. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar, Charhood? Nuestra integridad como personas, ver cómo yo puedo en este mundo digital mantener el enfoque humano y ahí entra entonces mi visión. Y es donde yo vengo defendiendo un liderazgo disruptivo desde la perspectiva de que tiene que seguir siendo humano en un mundo altamente digital, tecnológico y de inteligencia artificial. A mí no sé. Mira, me busqué, no me aguanté. El ego no. No, es que el ejercicio era ese. ¿Qué dice? Dice, en República Dominicana, Jorge Chalhub es un comunicador, productor de contenidos y podcaster conocido por crear y producir y conducir espacios mediáticos que abordan temas de interés público, cultura y entrevistas con figuras dominicanas. Es productor y presentador de contenido digital, especialmente en formatos de video y audio como podcast. Responsable... Mira, aquí me trajo algo que lo tomó, dice aquí, del Listín Diario, que fue responsable del especial Las Caras del Parque. Eso fue un especial de running que yo hice, que pensaba hacerlo por temporadas. Lo hice con acento.com.do, donde grabé con algunos de los rostros icónicos del Mirador con el tema running. Aquí habla del podcast y del enfoque. Esto me gustó. Me le pasó la mano al ego. Me le pasó la mano al ego donde dice el enfoque de su trabajo. Su contenido suele centrarse en conversaciones profundas y personales con sus invitados. Reflexiones sobre temas sociales, culturales y profesionales en la República Dominicana. En resumen, Jorge Chalhub es una figura reconocida en los medios, no sé qué tan reconocido, en los medios dominicanos por su trabajo en creación del contenido. Jorge. Sí. Periodismo digital. Mira, o sea... Y ahora de nuevo, ese Jorge que tú lees ahí Sí. y que la gente está escuchando y viendo a través de nuestro podcast, imagínate ahora que tiene un complemento, que es el Jorge humano, que es el Jorge del trato diario, que es el Jorge que tiene que enfrentar desafíos, que tiene que desarrollar su resiliencia para superar esas situaciones adversas que llegan a tu vida. Para superar el inicio que del hace año. estrategias para desarrollar su carrera profesional, porque aquí sale lo bonito. Sí. Bonito o feo, va a salir lo que nosotros le dejamos saber y ponemos en función de lo que hacemos a nivel de redes. No, y todavía enfoques más humanos que yo expongo aquí. Quien me escucha aquí sabe que yo soy papá y que adoro a mi hijo. O sea, quien me escucha aquí sabe que yo hablo de mi abuelo como mi debilidad en todo el sentido de la palabra, de mi admiración por mi mamá y por las mujeres en mi familia. O sea, y eso es igual a través de la tecnología. Exactamente. Pero tiene el componente humano que participar. Y volvemos de nuevo
a la esencia de tu contenido. ¿Qué dice aquí? Que desarrolla contenido de valor, conversaciones profundas, no superficiales, no de chisme, no de lo vulgar, no de lo obsceno que está ahí en todos los medios, como digo yo, todo mediático. Sí. Entonces, qué bueno poder ver que podemos tener conversaciones de valor que tú estás aportando al sistema y que podemos contribuir desde lo que hacemos. ¿Cómo fue que tú entraste a este mundo del liderazgo? Quien no lo sabe, que me extrañaría que haya un porcentaje grande que no conozca de la comunidad del podcast, que no conozca el nombre de Dale Carnegie. Dale Carnegie Sí. Es la forma correcta. No, tranquilo, yo duré como 6 meses. Porque yo privo más americano de la cuenta, más norteamericano de la cuenta, y digo, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Sí, yo también vendía la G porque eso fue lo que nos enseñaron. Claro. Pero cuando la G está con una vocal o dictongo, pronuncia G. Ok. G, Entonces, ya cuando es solamente vocal. Carnegie es el autor de probablemente el libro más importante, o por lo menos el más vendido, sin duda alguna, en temas de liderazgo y creo que de crecimiento personal también. Por ahí tiene que estar Robert Greene junto con él cerquita y un par más, que es cómo hacer amigos e influir en las personas. E influir sobre las personas. Ese libro es un ícono y se creó en una época donde había una palabra que ya no se usa tanto. Uh-huh. Autoayuda. Sí. Autosuperación. Y buscábamos los libros de sí. autoayuda. Sí. Desde Mandino, Napoleón Hill. Sí. Y así sigue la lista. Leo Buscaglia. De todos esos autores que a través de su literatura decían, tú eres el dueño de tu propio destino, tú puedes construirlo, y tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Dale Carnegie, en el 1912, inicia esta institución simplemente como un sueño de querer aportar en función de lo que era su propia visión de vida. Entonces, en el 24, él escribe el libro basado en las experiencias que ya había acumulado en 12 años. 1924. Y mira sí, por dónde porque estamos en el 2026, el que se desconectó un momento para hacer otra cosa y vuelve y te escucha decir en el 24, cree que es el 2024. No. 1924. 102 años atrás. Y como tú señalas, el libro sigue teniendo vigencia. Sí. Es un bestseller. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Tú sabes lo único que se le ha editado al libro? ¿Qué? El lenguaje. Palabras que se usaban en esa época que se han ido, ¿qué? Evolucionando. Sí. Después los ejemplos, incluso se han sacado versiones del libro. Celebrando los 100 años, se sacó una versión que era, como ya lo iba a decir en inglés, porque fue como se me quedó. No importa. No, vamos a respetar nuestro bello idioma español. Es How to Win Friends and Influence People Digital Age. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas en la era digital. Claro. ¿Y qué incorporó el board de Dale Carnegie? Los ejemplos digitales. Claro, O sea, lo único que se le agregó... Los ejemplos digitales. Y esa fue una versión para este público moderno. Entonces, nosotros tenemos que mantener esos valores que no caducan en el tiempo. La integridad, la ética, el tener una visión y luchar por ella, el saber que sí, tú construyes tu liderazgo. Y te le voy a dar respuesta rápida a una pregunta. ¿Líder nace o se hace? Uh-huh. Y en el libro yo lo retrato. Todos nacemos con las condiciones para ser líderes. Pero eso no está muy romántico, César. Okay. Todos nacemos con las condiciones para ser líderes. Sí. No está muy Ahora yo romántico. te voy a decir escenario y tú me dices si son condiciones para ser un líder. ¿Está bien? Vamos. Nacer en el 1930 y tanto, en una loma, de manos de una partera, sin ninguna condición económica alguna que esté a tu favor, sin ningún abolengo familiar, y ser tildado de haitiano. ¿Qué oportunidades te da para ser un gran líder? Yo sé de quién tú estás hablando. Ah, ya lo sabes. Claro. ¿De quién? El mayor líder de masas que ha tenido la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. Entonces, lo voy a decir simplemente por el ejemplo gráfico. Negro, Sí. de descendencia dudosa, si dominicano o haitiano, Sí. de escasos recursos y en una región totalmente aislada de la modernidad de la época. ¿Qué
condiciones tenía para ser el líder que era? Por lo menos suerte no tuvo. Vemos. La suerte del nacimiento en algún lugar más privilegiado no la tuvo. Te voy a decir la condición que él tenía para ser un líder. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ser una criatura de Dios. Ser un ser humano. Tan pronto nacemos con las condiciones, a menos que haya y fíjate que aún líderes con limitaciones, no voy a decir ni siquiera discapacidades, con limitaciones o condiciones especiales de salud llegan a ejercer un liderazgo genuino. Sí, sí, sí. Entonces, el liderazgo no está supeditado a tu apellido, a la herencia, a la posición que te puede dar una familia, sino a una decisión de convertirte en el líder que ya tú llevas dentro de ti. Y él es uno de los líderes a los que yo hago referencia. Yo en el libro hago referencia a más de 40 líderes entre dominicanos y extranjeros, conocidos y desconocidos. A mí me gusta mucho ese estilo de escritura porque me hace pensar en... Conecto con un escritor que a mí me gusta mucho también, que es Ryan Holiday, que escribe sobre estoicismo. Y mucho de lo que él escribe, él conecta con historias de líderes del mundo a través de la historia y pone ejemplos sobre ellos. Sí, y mira, me gusta mucho. Y yo te invito, en el libro yo tengo 3 prólogos, uno de una visión masculina, uno de una visión femenina y uno de una visión de la IA, ¿verdad? Específicamente ChatGPT. Uepa. Para ver y poner a las personas en el contexto de cómo la misma inteligencia artificial se ve expuesta ante este tema. Y respondió de manera muy honesta. Y te lo resumo diciendo que la IA dice, yo te voy a dar información, voy a manejar algoritmos, pero voy a carecer de algo que tú tienes. ¿De qué? La emoción, la empatía, el sentido humano. Mira, tú tienes aquí en el libro, de hecho, o sea, la mejor forma de vender este libro es que la gente lea las reseñas y las consideraciones. Tienes aquí, no tengo el placer de conocer al pastor Félix Abreu, pero, o sea, una persona en una posición de liderazgo en una iglesia, pues, tiene... Yo todavía pienso que en su inmensa mayoría son buenas personas y están cercanos por lo menos a lo mejor que pudiéramos tener los seres humanos. Veo a Miguel Uller, que hoy en día está en APAP. Yo lo conocí en Scotiabank en un momento de su vida. Veo a Mariluz Viñas, que es de los 100 kilómetros del Caribe. Exactamente. Gente que me conoce. Bueno, aquí está Miguelina Terrero. Veo a Reinaldo Infante. Petra de Olio. Petra yo la conocí igual en Scotiabank. Lady Reyes del Día y muchas más personas que hablan del libro y de la experiencia que han tenido contigo. Sí, te voy a contar en 30 segundos la historia del pastor Félix y por qué está ahí. Por favor. Cuando yo estaba de novio, comenzando el noviazgo con la que hoy es mi esposa, ya tenemos 28 años juntos, entre noviazgo y casado, estamos buscando una orientación y una consejería prematrimonial. Ok. Porque queríamos una relación, un matrimonio, un hogar, una familia para toda la vida. Y los dos dijimos, por nuestra cuenta no lo vamos a lograr. Tenemos que poner a Dios en la ecuación. Y yo le digo a ella, mira, búscate un consejero que nos oriente, que nos diga, para que aclaremos las cosas y que este noviazgo prospere y se convierta en el matrimonio y la familia que queremos. Pues ella me llama y dice, mira, encontré la gente. Se llama Félix Abreu, lo escuché en la radio para que tú veas el poder de los medios. Claro. Pero hay un detallito, él es pastor. Y le digo yo, pero ¿cuál es el tema? Y fuimos, y desde esa primera consulta, Jorge, el pastor Félix se ha convertido en nuestro mentor, guía. Nos asesoró, nos dio la orientación prematrimonial como pareja, nos aclaró cosas que yo entiendo. Mira que toda pareja debe de saber antes de casarse con relación al compromiso que va a ejercer con un matrimonio. El compromiso con los hijos, porque es muy bonito el tema del noviazgo y nos casamos. Pero fíjate que todas las novelas terminan cuando la pareja por fin se casa. Sí. Porque ahí comienza otra novela. Sí. ¿Sí o no? Sí, no, yo vengo de un divorcio, yo te puedo decir. Entonces, de un divorcio de padre y después me divorcié yo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir eso
Y el pastor Feli es parte de mi historia. Entonces, nos ha acompañado por 28 años. O sea, que él me conoce. Claro. Y yo lo conozco muy bien a él. Entonces, tenemos que construir. Y me encantó lo que tú dijiste al principio de el proceso. Sí. Y darle el tiempo. El que nos equivoquemos, el que fallemos, no quiere decir que no nos vamos a levantar de nuevo. Y como esto es una conversación abierta, yo te voy a decir, yo tuve un primer matrimonio también. Sí. Y tuve un divorcio. ¿Qué tiempo duraste casado en ese primer matrimonio? Duré unos 5 años. Ah, mira. Ese es el tiempo, al parecer. Dicen los estudiosos que hay un punto de quiebre del 1 al 5.º año. Entonces, ¿qué yo quería en mi segunda oportunidad? Digo una cosa, yo me estoy riendo, pero no, un divorcio no es para nada fácil, ni mucho menos. Si usted está casado y está pensando en divorciarse, piénselo bien, busque ayuda, acérquese a cualquier persona que le pueda orientar. Y si al final la decisión adecuada para el bienestar de los dos, y si tienen hijos, incluyendo entonces de sus hijos, el bienestar de la familia, porque aunque usted se divorcie no deja de ser familia, bueno, pues tomen la decisión, pero corten por lo sano. Así es. Porque, como tú dices, es una decisión. Así como nos ponemos de acuerdo para casarnos, Claro. el separarse conlleva aún más acuerdo. Sí, yo creo que es mucho Hay más difícil. condiciones más difíciles. Entonces, ¿por qué traemos eso? Y mira qué bonito poder nosotros decir, somos humanos. Sí, claro. Tuvimos situaciones. Estamos aquí hablando de que tú que no estás viendo vas a tener situaciones también y la puede ¿qué? Superar. Claro. Es simplemente decidir reorientar tu vida y hacerlo de una manera diferente. Es importantísimo, es importantísimo. Yo te interrumpí y tú decías, ponías el ejemplo de eso, de que tú tuviste un primer matrimonio. Sí. Igual. Entonces, lo que hiciste fue decir, yo quiero que esto funcione y una de las cosas que yo tengo que hacer para que funcione, bueno, pues es buscar quien nos oriente, quien nos sirva de guía de alguna manera. Claro, porque no voy a cometer los mismos errores. Claro. ¿Y saben en qué mundo vivimos hoy, 2026? ¿En qué mundo? El mundo de los consejeros, de los terapeutas, de los coach, de los mentores. De todo. Y si usted abre las redes, hay un coach. En el libro yo resalto los diferentes tipos de coaching. Y hay coaching, mi hermano, mire, para el tema que usted quiera. Sí. Entonces, busque una buena asesoría. Eso sí, personas que sean congruentes, que sean íntegros entre lo que dicen, lo que viven y lo que hacen. Que haya coherencia entre Exactamente. No nada más un medio, plataforma digital donde va a estar diciendo lo que le venga en mente decir. Claro, es importantísimo eso. Estábamos hablando de Dale Carnegie. Tú sabes que yo creo que si no es el primero, no creo que sea el primero, pero tiene que ser de los primeros libros que yo me terminé. Pues cuando uno está más muchacho, Claro. Yo siempre he dicho, en algún momento yo dije que reconecté con la lectura, pero después decía es mentira, porque cuando uno está más joven, la mayoría de los muchachos decimos que me gusta leer, pero es porque se oye interesante. Sí. Realmente no leemos, muchos. Pero debe ser de los primeros libros que yo me terminé. Y ahora, conversando, creo que lo voy a revisitar, voy a releerlo en algún momento. Claro que sí. No, incluso cuando leas este libro, que te invito a que lo leas, Claro. Después que lo lea, invítame. Para que entonces tengamos una conversación de impresión. Me encantaría. Te voy a lanzar el reto de que Claro lo leas. Claro que sí. Saque preguntas. ¿Por qué dice eso, César? ¿Por qué tú dices que hay un liderazgo en y desde la familia? ¿Por qué es importante esa línea de tiempo? ¿Por qué es importante conocernos como líderes a nosotros primero? Y saber cómo yo me voy a dirigir a mí para poder entonces pensar en dirigir e influenciar a otros. Entonces, la vida de hoy se trata de dejar tanto ruido y comenzar a filtrar para tener una vida más intencional en lo que hacemos y en lo que somos. Sí. Estábamos hablando antes de empezar sobre, yo te decía, mira, si hay algo que quisiéramos comentar o que tú quisieras, me dijiste, no, hablamos de lo que tú decidas, yo me dejo llevar. Y algo que te planteaba antes de empezar es que el liderazgo está muy asociado a lo que en algún momento se llamaba autoayuda. Hoy en día se habla más de crecimiento personal. Y autodesarrollo. Y autodesarrollo, correcto. Entonces, yo no sé qué tanto
qué tanto del liderazgo es del crecimiento personal y el autodesarrollo. Y te lo digo y trato de separarlo de alguna forma, o no sé si lo correcto sea separarlo, porque también el crecimiento personal y el autodesarrollo está muy... mucha gente le pone mucha resistencia. Sí. Digámoslo de esa forma. Mucha gente le pone mucha resistencia, incluso a leer sobre los temas. Claro, porque hay una hondanada de información que te dice todos los días que tú puedes solo, que tú tienes todas las capacidades, que tú tienes todas las condiciones para salir adelante, que tú te puedes comer el mundo. Y ese es el mensaje que estamos recibiendo. Y cada vez más no estamos consultando. Fíjate que hoy día la gente ni siquiera quiere ir al médico. Sí, es verdad. Se automedica. Y cuando se hace un examen médico, no espera llegar. Mira cómo está el tema de la influencia en el sentido de tu propia decisión. Que anteriormente tú te tomabas las fotos, ¿verdad que sí? Sí. Tú ibas a un centro de revelado. Y ahí era que tú descubrías si las fotos salieron bien o no. Sí. Yo no sé si tú viviste esa época, pero claro. nadie salía del sitio de revelado de las fotos con el sobre cerrado. Y que para verlo en su casa. Claro. A ver si había alguna diferencia. ¿Dónde la veía? No, ahí mismo. Ahí mismo. Claro. Y, y ahí mismo se quejaba, se reía. Tú no te imaginas la gente que yo vi riéndose, quejándose. Si iban con la pareja, mira, te dije, viste que iban a salir mal las fotos. Porque ese autoservicio está en nosotros, en nuestro ADN. La tecnología ha venido a multiplicar esto. Tú ahora vas y te haces un análisis en cualquiera de los laboratorios clínicos. Tú no llegas ni a tu casa ni al médico. Te lo entregan ahí mismo. La hoja del análisis dice si el indicador está por encima, por debajo o en el rango. Y de una vez voy para Google. Si hay algo que se subió por el rango o quedó por debajo, ¿dónde tú vas? Sí, a Google o a ChatGPT. Ahora ya es la inteligencia. Sí. Y tú mismo yo le pongo resistencia a decir y tan ChatGPT. pronto tú haces así, mira, desde que tú haces así, y te montas en el carro, te comienzan a llegar reel. Sí. Para controlar tu presión. Sí. Para manejar tu colesterol. O sea, te comienzan a Tú llegar... que tienes los niveles de cortisol altos. Vemos, pero que tú le acabas de dar la información. Claro. Entonces vivimos en este mundo de que todo lo puedo, y las redes están, y las inteligencias artificiales, no dije una, están diseñadas para darnos esa información y hacernos creer que somos autosuficientes. Yo todavía creo en el doctor. Yo puedo tener una consulta. Yo puedo ver, bueno, mira, por ejemplo, yo tengo, como tú sabes que estamos en el mundo del running, ¿verdad? Que si el fisiatra, que si el tal, que si el otro, que si el ortopeda. Yo tengo un doctor que es podólogo y él es el doctor San, una eminencia, Reinaldo San. Y él me dice, César, tú no te imaginas la cantidad de gente que cuando llega a mí ya ha agotado unos autotratamientos que no le funcionaron. Entonces, evítese todo eso. Claro. Y vaya al especialista que se formó, estudió. Y eso aplica para todo. Entonces, en el liderazgo hay una trampa. Y es que muchas personas están viendo el liderazgo desde la imagen que te dan las redes sociales de el corporativo con un buen traje y con una posición de poder. Y fíjate que ya el liderazgo de servicio social, de apoyo, solidario, de desarrollo a nivel de lo que es la comunidad, se va perdiendo y distorsionando. Y lo que están en posición de poder entonces es, ¿qué hay para mí? ¿Cómo me voy a beneficiar? Sí. ¿Cómo voy a sacar partido y buen beneficio de esto que se me ha dado como un poder de dirigir y de dirección? Que pasa mucho en los liderazgos políticos hoy en día. En todos. Búscate los sindicatos Ay. choferiles de empresas. Búscate la junta de vecinos. Búscate los liderados y liderazgo en los clubes. Dime qué institución que tenga que ver con líderes no tiene algo
que discutir y vérsele, porque se ha distorsionado ese sentido de ser un líder para servir, no para servirme. Ser un líder que aporte, ser una persona que contribuye. Y todos tenemos áreas en nuestras vidas desde las que podemos ejercer un liderazgo sin la posición corporativa Claro. que demanda la palabra. Tú estuviste reciente, no se diga más. Si te está escuchando este podcast y no lo sabe, bueno, pues yo participo todas las mañanas, de lunes a viernes, en Top Latina 101.7, no se diga más. Un programa de opinión e informativo allí con un grupo de personas maravillosas y con Máximo. O sea, exacto, gente maravillosa y Máximo. Un abrazo a Máximo. Y algo que conversamos en ese momento es, yo no recuerdo a quién se lo escuché esto. Uh-huh. Y creo que tú estuviste de acuerdo conmigo en el que todos estamos en una posición de liderazgo para alguien. Sí. No importa si es en el trabajo, si es en la casa, si es en la cancha cuando la gente decide jugar baloncesto o a jugar cualquier deporte, pero todos, para algún individuo, para un grupo de personas, estamos en una posición de liderazgo. Sí. Y me encantó esa perspectiva que le diste, la recuerdo claramente, porque nosotros estamos en un sistema de engranaje. Y hay un concepto que yo desarrollo en el libro, y es cambiar líder y seguidores. El líder no tiene realmente seguidores. Uh-huh. Debe de tener liderados. Ok. Personas que él está liderando y que con lo que él hace le está ayudando a que ellos desarrollen su propio liderazgo. Sí, claro que sí. Porque si yo ahora mismo en las redes tengo 1 millón de seguidores, eso no me hace líder. Tengo seguidores. Y fíjate que muchos líderes, entre comillas, que caen en la versión de dictador, ¿qué terminan teniendo? Seguidores. Sí. La dictadura, ¿con quién muere? Con ellos. Ellos, claro. Porque no multiplicaron el liderazgo. Claro. Entonces, eso que tú señalas, debemos de todos tenerlo como un punto de partida. ¿Y qué es? Antes de yo pensar en ser un gran líder y cómo voy a dejar mi impronta, mi legado, piense cómo yo me estoy dejando liderar. ¿Qué yo estoy aprendiendo y sacando positivo de otros líderes? Como tú señalabas, yo voy a ser ejemplo para mis hijos, pero voy a ser ejemplo también para el vecino. Sí. Sin decir media palabra. Porque si yo me atraso en los pagos del mantenimiento del condominio, si yo no participo de las reuniones, si cuando yo voy a las reuniones es solo para quejarme, no para contribuir con una idea que pueda mejorar el bienestar del edificio, entonces, ¿qué tú estás modelando? Mira, estaba tratando de buscarlo aquí, pero me estoy terminando ya finalmente, estoy en las últimas páginas de un libro de don Pepe Mujica, que se llama Yo vengo del sur, es un libro de discursos. Sí. Maravilloso. Un acumulado un referente de sus discursos. De un liderazgo sí, genuino. Sí. Yo le llamo el último de los estoicos. Sí. Y totalmente contra el paradigma que tenemos moderno. Él era el loco. Claro. Sí. Y lo voy a buscar. El libro está en el vehículo. Ya cuando terminemos, que yo recoja que me vaya, te voy a mandar esa foto. Porque sí recuerdo anoche leyendo que hay una parte en la que en uno de los discursos él habla del liderazgo y cómo el líder, los resultados sobre los que debemos medir a un líder es sobre cómo prepara a las personas para ese relevo en el liderazgo. Exacto. Ahí es que está tu valor, porque los líderes multiplican líderes. Tan simple. Y fíjate cómo Dale Carnegie, con una visión propia, con una metodología propia, se multiplicó, porque hay una particularidad. Cada empresa tiene su particularidad. Sí. ¿Qué particularidad tiene Dale Carnegie? Que el factor de crecimiento es el crecimiento humano. En Amazon son las ventas. En Apple es la tecnología. Claro. En una tienda comercial son las ventas en función de lo que vende. Aquí el factor de multiplicación es el factor humano. Si
Dale Carnegie no se multiplica y lo que él desarrolló como metodología de aprendizaje, conceptos, cosas que fueron... Yo me sorprendí. Hay un museo de Dale Carnegie en Estados Unidos, en el headquarter. Y tú sabes hasta qué diseñó Dale Carnegie. Un juego de Monopolio, pero de conocimiento. Buenísimo. Y no prosperó en la época. O sea, es como un jueguito del Monopolio, Sí. pero de conocimiento, donde tú tienes tarjetas y todo lo demás. Te lo Claro. explican ahí. ¿Tú sabes qué tenía Dale Carnegie también? En la época, su programa de radio. ¿Y qué estaba usando? Las plataformas que tenía en el momento Claro, claro. para llegar al público y multiplicarse. Claro. Pero entonces vino la magia. Comenzó a formar más instructores y le pasó el legado. Hoy, 113 años después, en 86 países de los 5 continentes, en 32 idiomas distintos, hay personas hablando de los principios de Dale Carnegie. A mí me encanta porque es la antítesis de lo que tú hablabas anteriormente, de cómo esas personas que se hacen llamar líderes no fomentan sus ideas o no las propagan o no preparan a los demás en eso, y su llamado liderazgo se muere con ellos. Así Y hay es. ejemplos, aquí hay ejemplos claros de eso en el país, en el mundo de la política principalmente, Claro, y hay ejemplos clarísimos de eso. claro. Y yo quiero darle un honor a esos líderes anónimos Sí. que se llaman, y te voy a decir el primero que yo quiero reconocer, sin saber mucho, y lo voy a investigar, Ujú. tu abuelo. En la manera en que tú hablaste de tu abuelo, salió la pasión, el entusiasmo, la influencia que tu abuelo dejó en ti. ¿Y eso qué es? Un liderazgo de él que vive ahora a través de lo que tú puedes decir y vivir de él. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a preocuparnos por desarrollar un liderazgo que comience en la familia. Por eso yo le dedico un capítulo al liderazgo en y desde la familia. ¿Qué yo estoy haciendo para darle a mis hijos un ejemplo de integridad, de disciplina, de trabajo, de que las cosas cuestan y conllevan esfuerzo? O yo, dentro de la posmodernidad que estamos viviendo, estoy entreteniendo a mi hijo comprándole cosas y no dándole atención. Apaciguando su demanda de atención ¿con qué? Con equipos tecnológicos, Claro. con ropas, con marcas y hasta con vehículos cuando ya tienen la edad. O yo le estoy dedicando tiempo, palabras, consejos y un legado que cuando yo no esté, mi hijo pueda decir, mi papá me enseñó. Tú sabes que con los hijos uno dice que no vienen con un manual. Pero la verdad es que de alguna forma ellos te van diciendo. Y me acuerdo mucho, me hace pensar, no sé si tú conoces a Francia Céspedes, ella es coach también. Francia hablaba, o habla, me imagino todavía, de que uno lo que forma es seres humanos potables que puedan llegar a entrar a la sociedad y aportar a la sociedad. Claro. Pero para eso hay que cultivarlos. Y la forma de cultivarlos es en ese ejercicio de que el niño, cuando es adolescente o cuando ya es un hombre, demanda algunas cosas. Entonces, mi hijo me demanda atención y si yo en vez de ponerle atención o de dedicarle esa atención y hacer el ejercicio de que él comparta conmigo en algunos escenarios donde pueda ver cómo su papá se comporta, Exactamente. y lo que hago es entregarle que meta la cabeza en la tablet nada más, Exacto. pues no voy a poder aportar en ese proceso de cultivo y lo que se va a cosechar es con lo que se alimentó, Así es. que no fue con la energía de su papá o de su mamá. Exactamente. Fíjate que eso es tan poderoso que los estudios indican el poder que tiene el vínculo afectivo. Y te voy a poner la otra cara de la moneda, que es la madre. Sí. Clínicamente hablando, no estoy hablando porque yo me lo inventé, lo pueden buscar y validar a través de las plataformas digitales. La mamá que amamanta a su hijo crea un vínculo Sí, claro. que la ciencia
no puede explicar, pero que queda demostrado en el comportamiento futuro de ese niño. El papá que le dedica tiempo a un hijo genera un vínculo que se va a reflejar en el comportamiento de ese hijo. Fíjate que nuestros padres anteriores siempre nos inculcaban el ver cómo ellos se ganaban la vida. Y nos dejaban saber los principios, y nos dejaban saber los valores, y los repetían permanentemente. Y llegaban a decir, en esta casa, y ahí decían las cosas que eran las reglas de la casa. Sí. Hoy, ¿quién pone la regla en la casa? Hágase esa pregunta. Sí. Y reflexione sobre eso. Entonces, desarrollemos un liderazgo desde nuestras familias, definiendo los roles, dándole ese sentido de inclusión a nuestros hijos, dedicándole ese tiempo de calidad y sobre todo, dejándoles saber la verdad. Hay algo que tú decías en el programa a propósito de quién pone las reglas en la casa, que hay hogares en los que no se habla necesariamente de esas reglas y quién las pone, pero es claro que en ocasiones no son los padres, simplemente se dejan llevar y viven al ritmo que les dicta la cabecita más joven de la casa. Mi hijo, tú le preguntas hoy en día quién manda en su casa o quién manda en la familia. Y bueno, yo le hago el ejercicio. Joribán, aquí, ¿quién es que manda en la casa? Mami. ¿Quién manda en la familia? Mami. Pero él está clarísimo de eso. Pero hay algo que tú sí decías en el programa, que es que en las empresas que persiguen un resultado, que quieren eficiencia operativa y que quieren crecer, la gente tiene clara, o por lo menos existen, claramente una misión, visión y valores. Y en las familias, probablemente hoy en día existen... Implícito. Eso no es tan claro. Eso hay que aclararlo. Y como tú decías, evitar, porque... Tú sabes la historia del televisor, ¿verdad? Ese TV que hoy tenemos, que es Smart TV. El que lo creó, ¿con qué fin? Si tú sabes... No lo recuerdo, perdón, no. Ok, lo puedes ir validando en lo que yo te lo digo. No, okay. El creador del televisor lo hizo con fines educativos. Un medio de cómo llevar educación y formación a los hogares para facilitarle la vida a los padres. Me avisa si lo encuentras rápido. Dice aquí el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena. Ajá. Sistema de tecnología revolucionaria basada en la patente, su sistema. Y fue un latino el que la desarrolló. Sí. Fue un método, primera transmisión a color. Déjame ver. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué la creó? Ajá. ¿Cuál fue su propósito de crear el televisor? Hale esa pregunta y me dice la respuesta. De Guillermo González Camarena. Te he entretenido hoy tú. Sí. Con el televisor. Crear una tecnología más accesible, económica y funcional que permitiera transmitir imágenes a color sin necesidad de reemplazar los equipos blanco y negro. Aquí está. Aplicaciones diversas. Aunque su uso inicial fue comercial, el propósito incluía la utilidad para transmisiones médicas, educación y posteriormente fue utilizado por la NASA debido a su eficiencia. Gracias. ¿Vemos? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que llevar a tu casa? El propósito. Sí. ¿Para qué tenemos una visión? ¿Por qué la tenemos? ¿Cuáles son las reglas de casa? Pero no porque yo lo digo y porque soy el papá, sino porque hay una conversación. Entonces, que nuestros hijos puedan ver los roles y que papá tiene un rol, mamá tiene un rol y ustedes como hijos tienen un rol participativo en esta empresa que se llama familia. Entonces, mientras más orgánico hagamos eso, mientras más revisemos nuestra línea de tiempo, podremos decir qué errores de mis padres yo no voy a repetir. Pero entonces, ver la familia como una empresa. Sí, definitivamente. Que yo sea el vicepresidente y ella sea la presidenta, eso no lo vamos a discutir, ¿verdad? No hay necesidad. No hay necesidad. Claro. Pero sí que queden claros los roles. En el libro yo lo detallo y cómo se puede dar esa dinámica conversacional. Tú sabes que es algo que le ha hecho mucho daño a la familia y que se sigue peleando por ello. ¿El qué? Que nosotros venimos de una generación en que los hijos no participaban. Ay. Y no podían hablar. Sí. Y se tenía que quedar callado. Y de ahí pasamos
a la misma dinámica, pero ahora no es que no me hable, sino es que no quiero que me hable. Entonces te doy la plataforma en la que te aíslo de mí, Claro. porque yo estoy muy ocupado en mi mundo ¿qué? Corporativo, tratando de tener éxito en el mundo de los negocios, en la imagen pública, en el business, en, como dice públicamente, socialité. Sí. Entonces, mi esposa el año pasado me compartió una frase. Ella trabaja con nosotros y desarrolla la parte de Generation Next, que es el programa de liderazgo para jóvenes. Y ella me dijo, César, encontré esto, que me lo compartieron y le queremos dar vida. Y es simple la frase. ¿De qué sirve ser exitoso en los negocios cuando fracasas en tu casa? Claro. Cuando fracasas como padre. Entonces tú tienes que buscar ese balance. Que tus hijos sepan que tú trabajas, que tú te esfuerzas, pero cuál es el propósito de ese trabajo. Y el tiempo entonces que queda, cómo yo lo voy a dedicar con calidad a mis hijos. Que el propósito no es pagar colegio. No. No, o sea, no es, No esa es la transacción, eso es parte del, eso es parte de ese plan. Sí, evitemos Pero ese no es el endosar a nuestros hijos con un cheque para que nos devuelvan un hombre de bien. El colegio es la formación académica y lamentablemente lo voy a decir en cierto grado deficiente porque Sí, claro. se concentra en un método que cada vez se va quedando un poquito más atrás. Si tú buscas los colegios donde se están desarrollando los temas de inteligencia emocional, liderazgo, Son pocos. comprensión, relaciones, manejo de conflicto, Habilidades blandas. no los manejan. Mira, mi hijo salió de un preescolar que terminaba y ya tenía que empezar entonces la primaria. Y en ese colegio no estaba. Y en ese proceso de búsqueda de colegio, su mamá y yo participamos en una orientación en uno de los colegios y cuando salimos tuvimos la conversación de, mira, yo he escuchado comentarios de que tienen oportunidades en algunas materias y ella misma dijo, pero a mí sí me gusta que aquí hay un enfoque en tema de liderazgo, hay un enfoque en el tema igual de inteligencia emocional, o sea que hay habilidades blandas que se desarrollan. Exacto. Y la conversación fue esa, fue la parte técnica. Sí. Es probable que sea deficiente en gran parte de los colegios. Uh-huh. Y hay una parte de eso que se puede corregir y se puede trabajar con él. Claro. Pero hay habilidades blandas que nosotros no podemos tenerlo todo el tiempo con nosotros para enseñárselas y quizá tampoco estamos preparados para enseñárselas, Uh-huh. que si aquí las aprende, ya ganamos. Claro, le Ya está aportando y convertirnos en aliados de los colegios. Sí. En el libro yo resalto un poquito de mi historia. Yo estudié toda mi vida en escuelas públicas. No habían recursos en mi hogar para poder pagar un colegio privado. Hoy nosotros nos esforzamos por pagar buenos colegios Sí. y querramos o no, Jorge, me dice si me pasé, por favor. Sí, por favor, me corrige. Yo veo que se da una competencia de ver quién paga el colegio más caro. Ay, sí, pero yo no quiero participar en esa competencia. Entonces, hemos dejado a un lado qué colegio me le aporta más Sí. a mi hijo. ¿Qué colegio me obliga a mí a ir a reuniones y a formación de talleres de padre? ¿Qué colegio me involucra? Ese yo no lo quiero. ¿Qué colegio me hace responsable? A mí, Vemos. a mí me encanta y cada vez que yo lo diga, lo pueda, lo voy a decir. Mi hijo no está en escuela nueva porque a mí me queda muy lejos Gascue y a su mamá también. Pero Escuela Nueva para mí es uno de los mejores espacios y hay otros. De hecho, Lo hay. Está en otro colegio en el que tomamos la decisión que tomamos precisamente por esas cosas cuidando que los criterios. Claro. Porque vivimos en una sociedad, y lo voy a conectar también con el libro y con el mundo en el que estamos viviendo. ¿Tú sabes qué debemos de mantener? ¿Qué? Míreme bien, mire. Criterios. Sí. Y los criterios están apegados a los valores. Y los valores están apegados a nuestro comportamiento. Y cuando usted hace esa combinación, entonces su proceder, su vivir será diferente. Entonces, busquemos colegios que estén alineados con nuestros Valores, criterios. Sin claro. decir nombre. Mi hijo juega fútbol, el más grande. Incluso está becado, gracias a Dios,
y a sus méritos, Claro. y está estudiando fuera del país. Y cuando mi hijo estaba en el colegio que estaba, le ofrecieron becas para irse a otros colegios con todo pago. Buenos colegios, pero no eran mis criterios. Y yo tuve que sentarme con mi hijo. Claro. Porque ¿qué era lo que él quería? Fútbol. Claro. Y ver una oportunidad de que, papi, pero que mira, te estoy hablando de un adolescente. No, papito, mira, queremos, ¿y cuáles son los valores de nuestra familia? De esta empresa. ¿Cuáles son los criterios de esta empresa? ¿Cuál es nuestra misión? Y lo entendió. Y tú sabes lo que le dijo a mi esposa, que hasta él y ella lloraron ese día. Cuando ya estaba en su último año, porque hizo toda su vida en ese colegio, le dijo, mami, gracias por no escucharme e insistir en dejarme en este colegio. Los mejores años y mejores amigos y valores me los llevo de este colegio. Eso es bellísimo. Y eso es lo que tenemos que perseguir, que nuestros hijos sepan valorar los criterios de familia que tenemos y cómo tú con tu liderazgo le estás enseñando a ellos a que las cosas se ganan. Tú decías algo más temprano, bueno, hace unos minutos antes de abordar esta parte de los colegios, que antes, y sí, era los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Sí, Era, o sea, típico dominicano. Típico dominicano. Pero sí, yo no lo había pensado tampoco, es que hoy en día estamos haciendo, y digo estamos por el bien de ser parte y para que se oiga bonito el discurso, pero yo quiero pensar que yo y la mamá del niño pues hacemos un esfuerzo mayor de que no sea así. Pero antes nos anulaban los padres directamente diciendo, no, aquí estamos hablando de los adultos. Pero hoy en día los padres anulamos a los hijos igual, pero simplemente utilizando una herramienta distinta. Que exactamente. En vez de decirle directamente, aquí usted no puede hablar ahora, estamos hablando entre adultos, le entregamos un teléfono, se le entrega una tablet, le prenden la televisión y ya. Y cuando entonces el niño viene a hablarte, el desinterés. Sí. Porque estoy tan absorto en mis obligaciones y ya nos llevamos la computadora y la oficina a la casa. Sí. Y esto no quiere decir, y voy a unirme a ti, a que César Cordero no se lleva trabajo a su casa. Claro que me lo llevo. Pero yo hice acuerdo con mis hijos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo era ese trabajo? Y el por qué. No hacerlo como una vía de ¿qué? De escape que me eximiera de ese momento de yo ponerle atención a mis hijos. Y tú sabes que yo tuve que hacer, porque lo tuve que hacer y aprender, a apagar el televisor para hablar con mis hijos. Y a sentarme, a apagar la computadora, claro, y a escucharlos y dejarlo que me hablaran. Y algo que yo puse como regla en mi casa es que yo siempre lo iba a defender, y eso fue un traspaso generacional de mi papá. ¿Sabe cómo mi papá me decía a mí? Yo te voy a defender siempre y cuando sea en base a la verdad. Si tú en el colegio te ponen una amonestación, en mi caso escuela pública, que se peleaba todos los días, sí. y tú no eres el culpable, y tú estás seguro de que tú no fuiste el culpable, de ven y dime lo que yo te voy a defender, claro. Pero en base a la verdad. Y tú sabes, yo le digo a mis hijos eso mismo. Yo te voy a defender en base a la verdad. Claro. Uno de ellos se vio envuelto en un tema de que se rompieron unos tubos en el laboratorio y que quiénes fueron. Y ahí tuvo el hijo de César. Ay, mi madre. Y que la amonestación. Y mi hijo llegó llorando. Papi, yo no fui. Estos fueron los hechos. Como tú me enseñaste. Puede ir al colegio. Y yo fui al colegio. Estos son los hechos que mi hijo me da. Averigüen. Cuando hicieron el CSI del colegio y investigaron, claro, resulta que fue como él dijo. Claro. ¿Y qué hicieron? Le quitaron su amonestación. ¿Cómo tú crees que mi hijo queda marcado con ese evento? Y ese es el tipo de liderazgo que no queremos ejercer. Yo puedo contar con mi papá siempre. ¿Sí? Siempre y cuando yo diga la verdad, puedo contar con mi papá. O sea que el liderazgo se construye, sí, Jorge. Sí. Y también con los hijos. Porque es bellísimo el hacer y apagar y entregarnos, pero también es asumir la responsabilidad
conectándolo con el tema de poder cultivar, cosechar y cultivar a un ser humano potable, esa es la responsabilidad mía, porque él no me dijo, mi hijo no me dijo del más allá, mire, yo quiero nacer, Sí, pónganse de acuerdo y llévenme a la vida. No, ese exactamente. ser Y humano esto es lo que yo quiero que hagan conmigo. Y es mi responsabilidad ser un papá presente, Ujú. dedicarle tiempo, responder dentro de lo razonable a sus demandas y guiarlo. Eso no es... Eso más allá de que se oiga bonito en la modernidad hablar de los papás presentes, es que es mi responsabilidad como hombre y como padre. Sí. Es asumir esa responsabilidad. Mira que abrí el libro así rapidito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y te llevo a liderazgo en y desde la familia para que vayamos llevando esto. Mira Leo lo que aquí. dice ahí. Sí, sí. Ok. Liderazgo en la familia es la capacidad de guiar, influir y apoyar a los miembros de esta desde el rol que estemos ocupando para ayudar a crear un entorno de amor, respeto, crecimiento y bienestar. Este tipo de liderazgo no se debe basar solo en el control o la autoridad de los padres, sino en el ejemplo. La comunicación efectiva y afectiva, con la empatía necesaria, estando todos conscientes del valor de sus aportes individuales en pro del desarrollo y crecimiento común. ¿Es así? Yo le he tenido que pedir perdón a mis hijos por errores que he cometido con ellos. Sí. Yo le he tenido que reconocer cuando yo me he equivocado. ¿Y qué le estoy dando? El ejemplo. Entonces llevemos este tipo de liderazgo a una nueva dimensión. Saquémoslo de la empresa SRL. Sí. Saquémoslo del resultado de fin de año donde crecimos un 20%. Claro. Vamos a seguir teniendo resultados. El detalle es que lo vamos a hacer ahora con un enfoque en un liderazgo que va más allá de la palabra. Y yo creo que definitivamente el liderazgo desde la familia, cuando se construye y funciona, al final contribuye en la vida laboral. Sí, claro, Tiene un porque impacto extremadamente positivo en ¿tú la sabes vida cuál es el laboral. problema que están teniendo las empresas hoy día? Yo que trabajo con empresas todos los días. Sí. ¿Quiénes son los que están llegando a las empresas? Los jóvenes de hoy día. Claro, de Sí. 23, Sí. 24, 25 años. Yo estaba en una empresa reciente y una chica, ejecutiva comercial de una empresa importante, 22 años, y ya es ejecutiva comercial de un producto y unos servicios, Sí. viéndose con personas importantes. ¿Cuántos años? 22. ¿Qué tú crees que va a reflejar esa chica? Lo que le enseñaron en su casa. Simple. Sí. Entonces, las empresas están teniendo un gran problema porque los jóvenes que están llegando son el producto de hogares hasta cierto grado de dinámicas, escúchenme bien para que luego no confundamos la palabra, dinámicas disfuncionales. No dije de hogares disfuncionales, sino de dinámicas disfuncionales. Explícame eso. Explícame esa diferencia. Yo creo entenderla, pero explícamela, por favor. Ok. Somos un hogar funcional, está mamá, papá, salimos a trabajar, almorzamos, se cubre todo lo de la casa, pero ¿cómo se resuelven los conflictos? Porque yo digo, Claro. y como yo digo, porque yo soy el jefe. ¿Cómo trata papá a mamá? ¿Cómo mamá le responde a papá? ¿Quién está ahí de espectador? En primera fila, Claro. VIP. Claro. El niño, joven, adolescente. ¿Cómo ese joven adolescente se crió? Complaciéndole caprichos, merecedor de todo, Claro. sin una rendición de cuenta. Entonces, esas son dinámicas, ¿qué? Disfuncional. Disfuncionales. El hogar está funcionando. Está mamá, está papá, pero hay una disfunción en la dinámica de interacción, de relaciones. ¿Qué lleva entonces ese joven a la empresa? ¿Qué lleva? Soy merecedor de todo. O sea, claro. Hay un nivel de merecimiento Gracias. que, mira. No de meritocracia. No. De merecimiento. Y no saben manejar conflictos. Y entonces agreden. No entienden el convivir con otra generación que no sea la de ellos. Claro. ¿Saben por qué? Porque la generación que le tocó vivir, que es la de su papá,
de relevo, su papá no le modeló cómo interactuar. Yo a mi hijo le dejo saber que yo tengo la edad que tengo, Claro. que vengo de un pensamiento distinto y que lo que tenemos es que ponernos de acuerdo. Para cuando él llegue a una empresa que se va a encontrar con uno como yo, sepa hablar. Claro. Sepa tener una conversación. Entonces, cambiemos las dinámicas de interacción en nuestras familias, porque como tú dices, Jorge, eso se va a traducir en el deporte, Sí. en su vida social y en su vida profesional a futuro. Ahí mencionaste la palabra meritocracia y esta semana en el podcast de Hamid Yaryura, Tertulia Dura, en uno de sus podcasts, Tertulia Dura, él tiene, cada vez que Mario Dávalos esté en un podcast, yo voy a ir a escucharlo. Mario es un tipo brillante, al que yo aprecio. Y Mario habla de un libro que se llama La tiranía del mérito, de Michael Sandler. Se llama, o Sandler. Le tengo que buscar el nombre, pero se llama La tiranía del mérito, que habla precisamente de meritocracia y cómo... Y tiene historias de algunos padres incluso que rompen reglas para darle acceso a sus hijos a una cosa. Hay un escándalo grandísimo que se dio en Estados Unidos con un tema de universidades. Sí. Pero una locura. Sí. Y en ese libro se habla de eso. ¿Es posible tener una dinámica funcional en un hogar monoparental? Sí. Cuando la comunicación es abierta, cuando se dan las razones de eso que hace un momento llamábamos que puede ser una separación de mutuo acuerdo, o por situaciones mayores, o por el fallecimiento de uno de los padres. Algo que se está dando mucho en la sociedad es el sentido de los hogares monoparentales, sea mamá soltera o papá soltero, porque se habla mucho de mamá soltera, pero hay muchos padres solteros. Sí. Porque de lado y lado se abandona ese sentido de convivencia. Entonces, la palabra clave aquí es una comunicación franca y abierta. Y como yo no puedo hablar de otro ejemplo, y esto es una conversación franca, Claro. de ese primer matrimonio tengo mi hija mayor. ¿Y qué yo hice? Tener una conversación permanente según ella iba creciendo. ¿Qué edad tenía tu hija cuando tú... Ya, vamos a entrar en algo personal aquí, pero ¿qué edad tenía tu hija cuando tú te divorciaste? En ese momento tenía ya los 4 años. 4. ¿Y hoy qué edad tiene? 32. Llegó me el casé momento... muy joven, Jorge, me casé muy joven. Llegó el momento... Esto es una pregunta súper personal porque viéndome en el futuro. Estoy tratando de verme en el futuro. Llegó el momento en el que tu hija te preguntó por qué te divorciaste. Claro. ¿Y cómo fue esa conversación? Yo estaba preparado. Y no llegó como de decir, tú nunca me has dicho, sino que ella me dijo, ok, hemos hablado hasta aquí, hasta aquí. Fue iniciar para profundizar. Claro. Claro, porque si tu niño está pequeño, él tiene un nivel de comprensión a esa edad. Claro. Entonces, decirle desde esa edad que tu mamá y yo no estamos juntos por diferencia de adultos que no tienen que ver contigo. Ella te ama, yo te amo. Tú pasas tiempo con ella y pasas tiempo conmigo. Seguimos siendo una familia, seguimos siendo un equipo. Fíjate que yo en todo lo que estoy aquí. Ahora tú tienes que procurar hacer ese ejercicio. Sí. ¿Y qué va a hacer el niño? Va guardando, va creciendo, va comparando, va viendo. Y en la adolescencia, que muchos padres creen que es la época solamente de la rebeldía, y yo que trabajo con jóvenes, es la época del autodescubrimiento. De todo lo que me dijeron desde los 5 que yo recuerde, hasta ahora que tengo 13, déjame ver si fue verdad. Tú dijiste autodescubrimiento y yo recuerdo que me autodescubrí mucho en ese proceso de adolescencia. ¿Verdad? Y déjame ver si todo lo que me dijeron... Sí, es verdad, claro que es verdad. Claro que sí. Si es así que funciona. Claro que sí. Si es como me contaron el cuento. ¿Y qué comienzan a hacer entonces de nuevo? A preguntar. Y viene todo el tema de la curiosidad. A confrontar. Claro. A ese grado de rebeldía que será tan amplio como la brecha que se dejó de ese espacio vacío. Que quizá no era rebeldía entonces. Quizá no es rebeldía, sino es simplemente cuestionar. Y la generación que nos hizo, con la que crecimos, lo veía como actos de rebeldía, el tema de cuestionar. Exactamente. Fíjate que tú dijiste de mi trayectoria en Del Carnegie y le agradezco el yo haber
llevado toda mi familia y mi vida, o sea, desde novio con mi esposa, que nos conocimos previo a estar aquí en Del Carnegie, es que todo lo que yo trabajo aquí he aprendido, lo aplico con mi familia. Claro. Y hablábamos de la influencia del liderazgo. Este libro tiene una alta influencia de lo que ha sido Del Carnegie en mi vida, porque yo cuento las historias, mi vivencia en los salones de clase, mi vivencia con empresarios de todos los niveles, ejecutivos. O sea, aquí desde Víctor Méndez Capellán, Don Mario Lama, Freddy Veras Goico, Buenísimo. empresarios incluso internacionales que Dios me ha dado la oportunidad de conocer, que yo a través de la experiencia, porque es un libro de experiencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Jorge? Y para cerrar esa pregunta que tú me dijiste en tu proceso, lleva una comunicación franca de acuerdo a la edad. Sí, claro. Cuando ese jovencito, ya sea Jorge Charhut, visto joven, porque va a ser tu reflejo joven, Sí, claro. la conversación simplemente va a ser entre un papá que nunca se pierde la autoridad con un hijo que le tiene confianza. Entonces no va a ser traumático. César, mira, lo que yo te decía en principio, yo no tengo preguntas anotadas, la conversación va a ir ¿No? tomando un curso. Y yo me alegro mucho que haya tomado este curso y que hayamos abordado todas las cosas que hemos hablado. La primera invitación no anula las siguientes. No. Bueno, de hecho, tenemos un compromiso que después que yo me lea el libro, Exactamente. vamos a volver a tener otro episodio y ahí vamos a hablar otras cosas que no hablamos aquí. Regularmente yo termino los episodios con una recomendación del invitado de algún libro que sea una especie de one size fits all, un libro que todo el mundo deba leerse en algún momento de su vida. Yo no suelo recomendar libros en esas recomendaciones, pero yo sí voy a hacerlo yo, a recomendar más allá de la palabra liderazgo, que es el libro de César Cordero, Transformar el Mañana comienza con líderes de hoy. Ustedes, quienes llegaron hasta aquí, pues han podido escuchar mucho de la visión de César y que está plasmada en el libro. Lo pueden conseguir en Cuesta Libros, lo pueden conseguir en Amazon y va a estar disponible en otras plataformas. ¿Qué libro entonces recomiendas tú que sea un libro que cualquiera deba leerse en algún momento de su vida? Puede ser más de uno, puede ser algo que te estés leyendo ahora, puede ser lo que tú quieras, pero puede ser más de uno, de hecho. ¿Qué recomiendas? Ok, yo voy a recomendar un libro que todos conocemos y que pocos le ponemos atención en leer. Lo has recomendado aquí un par de veces, pero quiero escuchar tu razón de por qué recomendar la Biblia. Ah, la Biblia. Claro. Porque yo te dije que parte del éxito en mi vida, Sí. le puedo llamar éxito no por lo que haya logrado o acumulado, sino éxito por lo que he vivido y estoy viviendo con mi esposa y con mis hijos y mis amigos. Así yo valoro el éxito. No por lo que he logrado o he acumulado, sino por lo que he vivido y estoy viviendo Buenísimo. con mis hijos, mis amigos, mi esposa y mi familia. Entonces, la Biblia es ese manual de instrucciones que no necesita religiosidad. Solamente necesita un corazón abierto a dejar que Dios le hable. Entonces, ese libro, en mi caso, es de cabecera. Lo tengo en el celular también con mi aplicación. Le pregunto, porque hoy tenemos una Biblia inteligente. Claro. Hay una aplicación que se llama Your Bible, que está en las plataformas de aplicaciones. Mira, lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? Yo te la voy a pasar ahora mismo. Me la pasa, por favor. Your Bible. Y tú puedes interactuar con ella y hacer planes y leer y no te ve obligado y la conecta a tu vida diaria. Entonces, eso te va a dar dirección. A mí, en lo particular, hoy mismo estaba yo hablando con mi hijo Alan, que tiene ya 18 años, está estudiando economía, y íbamos hablando, y en 30 segundos te lo voy a decir, del caso que está sonando ahora en los medios de una jovencita del medio de la música urbana, que un tiroteo y tal. Y yo le decía, ¿qué dan las malas compañías? Malos momentos y malas situaciones. Claro. Punto. Y hablamos de proverbios. Claro. Que ahí se resalta eso. Entonces, el primer libro, la Biblia. Y el segundo, A ver. quiéralo usted creer o no,
Es un libro que llegó hace unos años a mis manos, te lo voy a compartir. Se llama La ciencia de la larga vida. La ciencia de la larga vida. Valentín Fuster. Es un libro que nos enseña a vivir la vida de una manera holística, llana, plena y sin mayores pretensiones, que procurar alcanzar una vejez saludable, física, emocional, claro, y mentalmente. Porque tú sabes que se está persiguiendo ahora. la longevidad. Pero ¿en qué condiciones? No, o sea, no, es que yo no puedo hablar de longevidad si yo no estoy sano de aquí arriba. Vemos. Claro. Entonces, ese libro yo lo tengo de cabecera porque lo releo y lo leo. Incluso basado en el libro, se hizo un documental en Netflix que son las zonas azules. Sí, claro. Que son esas personas que son tan longevas, pero fíjate que tienen cosas muy comunes y un denominador, que viven en bienestar, Sí. sin mucho apaviento. Entonces ese libro me ha enseñado a mí, a César Cordero, a bajarle 2 rayitas. Sí. Y mira que yo llevo una vida que yo puedo decir que tengo un ritmo de trabajo, de actividades, pero me lo disfruto. Y hago ese balance. Vivir la vida a plenitud. Se llama La ciencia de la larga vida. Es un doctor, Valentín Fuster. Lo voy a chequear. Importante eso que tú dices de que te disfrutas lo que haces. Y algo que yo trato de decirle a quien sea, que encuentre dentro de su trabajo algo que disfrute, porque va a hacer que sea más llevadero. El ritmo de vida que nosotros llevamos hoy, tú decías de las zonas azules y del bienestar y de vivir en bienestar. Mucho de vivir en bienestar es no abrazar las pretensiones de las grandes sociedades, no perseguir todo lo que todo el mundo persigue, sino abrazar pues lo que tengo hoy. Y eso no quiere decir una mentalidad de conformismo ni mucho menos. No. Sino de simplemente poder apreciar las cosas que hemos alcanzado hoy en día y no tener esa voracidad de la sociedad del hoy. Sí. Me voy a tomar esto para cerrar. Por favor, claro. Y es una frase que he acuñado y que vengo viviendo y que la comparto con mis amigos y a todos le ha impactado cuando se la digo de primera vez y luego la medio explico. Aquí la voy a resumir muy breve. ¿Sabe cuál es la frase? Disfrutar de la vida viviendo desde la abundancia de lo poco. Genial. ¿Cuánto cuesta ver un amanecer ahí en ese mar que tenemos? Aquí, a un paso. ¿Cuánto cuesta ir a recibir el sol y hacer grounding, como dicen ahora? O sea, caminar descalzo. Caminar descalzo. Vamos a poner en el mirador, Claro. en el jardín botánico. O sea, ¿cuánto cuesta eso? Claro. ¿Cuánto cuesta tú subir al techo del edificio donde tú vives con las normas de seguridad establecidas A tomar el sol. y las noches para ver las nubes y las estrellas? Claro. Todo eso lo hemos olvidado. Entonces, vivir y disfrutar la vida desde la abundancia de lo poco, sin ser conformistas, como tú dices. Está perfecto para cerrar. César, gracias de verdad. A ti, y el compromiso está. Volvemos. Ha hecho el compromiso, claro que sí. Si llegaron hasta aquí, lo mejor que ustedes pueden hacer para respaldar este contenido es ir al enlace que va a quedar en la descripción de este episodio y ahí pueden ordenar, si están en Amazon, el libro de César, y también vayan a Cuesta Libros y digan: mira, yo escuché en el podcast de Jorge Chalhub un libro sobre liderazgo de César Cordero, y allá lo van a encontrar. Y cada vez que compartan el episodio, etiqueten en redes sociales a César Cordero. ¿Dónde te pueden etiquetar? Así mismo, César Cordero, y como dicen las redes, oficial. César Cordero oficial. Ya lo saben. Gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho. Y de verdad, cuando yo lo digo, no lo digo por decirlo. Lo digo porque si usted se tomó todo este tiempo para escuchar este contenido, pues a mí no me queda más que quererlo. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.